Bueno, ayer se cumplieron 65 años del episodio más dramático de la historia argentina del siglo XX, que fue el bombardeo de la Plaza de Mayo por aviones de la Fuerza Aérea y de la Marina de Guerra, en un intento de matar al presidente Perón. Al presidente Perón no lo mataron. El presidente Perón se refugió en un sótano en el Ministerio de Guerra, del edificio Libertador, pero hicieron daños gravísimos a la Casa de Gobierno y mataron a más de 300 personas civiles que estaban en la plaza en ese momento. Y hubo 800 heridos. Y hubimos muchos sobrevivientes, porque yo estuve ahí. Claro, eso te iba a preguntar. Ahora, ¿Vos dónde estabas, Horacio? ¿Podés contar? ¿Qué estabas haciendo por ahí? Sí, yo salía de la boca del subte de la estación Perú en la puerta del Cabildo, porque iba al colegio en la calle Bolívar, a 2 cuadras de la Plaza de Mayo. Habitualmente salía de la boca del subte, cruzaba a través del Cabildo, que había un patio abierto, y tomaba por la calle Bolívar, hacía 1,5 cuadras y estaba en el colegio. Yo iba al turno de la tarde, y alrededor de las 12:30 del mediodía salía de la boca del subte en el momento que comenzaban a caer las bombas. Nunca había visto una cosa así, por supuesto, y con la curiosidad y la insensatez de un chico, yo tenía 13 años en ese momento, avancé hacia la plaza. Para ver qué era lo que pasaba. Y había gente que venía corriendo, escapando de ahí. Un señor me agarró de la mano y me dijo, vení por acá, y me llevó por la Diagonal Norte, escapando de allí, rumbo al obelisco, en esa dirección. Y ante un nuevo vuelo de los aviones que ametrallaban, me tiré al piso en un edificio de la Diagonal Norte, en la entrada del edificio. Me acuerdo que había esas claraboyas, esas baldosas de vidrio gruesas que permiten que pase la luz. Sí. Y me tiré allí y me puse mi portafolio de estudiante sobre la cabeza. Y recuerdo las balas trazadoras. En esa época la puntería era manual, y en las ametralladoras alternaban una bala de plomo y una bala trazadora luminosa. Entonces recuerdo las líneas de puntos que se veían, y así los tiradores iban corrigiendo la puntería, ¿no? Ahora, lo que quería contar no era el recuerdo personal, que por supuesto es muy importante, pero me parece que quería contar que en la televisión pública estrenó un documental que se llama Cristo Vence, sobre el bombardeo. Supongo lo van a repetir, y supongo que además en la web debe estar. Tiene un material documental extraordinario que yo no había visto nunca, de lo que pasó en la plaza, en los alrededores, de la gente. No es especialmente truculento, no hace eje, digamos, en las cosas más... Si bien se ven muertos y heridos, no es el eje del documental, ¿no? Es realmente estremecedor. Lamentablemente me parece que conceptualmente no es muy rico, es un poco superficial, muestra mucho pero explica poco. Y se llama Cristo Vence porque ese era la consigna que los aviones
navales tenían pintadas en el fuselaje y en las alas. Ujú. Era la B de la Victoria y dentro de la B una cruz, que era al mismo tiempo una réplica a la consigna del peronismo, del Viva Perón. Claro. Que era la B con la P adentro. Ahora, el documental no profundiza, no, qué significa esto. Es decir, yo creo que el golpe de 155, que culminó 3 meses después, el derrocamiento de Perón, no es un golpe militar, es un golpe eclesiástico. La confrontación fundamental es entre la Iglesia Católica y el peronismo. Y es la Iglesia Católica la que organiza el golpe, la que organiza los comandos, por ejemplo, los aviones de la Fuerza Aérea y de la Marina de Guerra que bombardeaban la Casa de Gobierno estaban combinados con un grupo de comandos organizados por la Iglesia Católica que tenían que avanzar para la toma de la Casa de Gobierno, Ujú. protegidos por los bombardeos. Después del 16 de junio, entre el 16 de junio y el 16 de septiembre, la Iglesia Católica organizó los contactos entre distintos sectores de las Fuerzas Armadas, porque en general las Fuerzas Armadas eran leales al peronismo. Sí. Entonces, había individuos aislados que estaban dispuestos a participar en el derrocamiento de Perón. Y la Iglesia se encargaba de poner en contacto a uno con otros. Se realizaban los contactos y los encuentros entre un marino y un militar, por ejemplo, se realizaban en las iglesias, coordinados por los sacerdotes. Se almacenaban armas en los conventos. Los mimeógrafos con los cuales se editaban los panfletos, que fueron una parte importantísima de la conspiración, se escondían debajo de los altares. Esto lo cuenta en un libro muy interesante sobre la época Florencio Arnaudo, que fue uno de los comandos civiles y que aparece testimoniando en el documental. Lamentablemente el documental no identifica a las personas que testimonian, salvo al final que pone la lista, pero en el momento que aparece el testimonio no no sabe dice quién habla. cada uno, lo cual es una pena. Sí, eso tiene que corregirlo. Ahora, se menciona por supuesto el conflicto entre el peronismo y la Iglesia, pero se lo menciona superficialmente. No se profundiza en el sentido de esa confrontación. Es decir, esa confrontación empieza en 1948, cuando se plantea la reforma de la Constitución, y la Iglesia Católica pretende que en la Constitución reformada se sustituya el concepto de la soberanía popular por el del origen divino del poder. Hay documentos que muestran que por un lado el episcopado argentino y por otro lado el Vaticano le plantearon al gobierno de Perón que la reforma tenía que incluir esa modificación, tenía que apartarse de los conceptos de la soberanía popular de origen en la Revolución Francesa y sustituirlos por lo del origen divino del poder. Y Perón se negó. Y ahí comienza el conflicto. Ahí hay que remontarse hasta ahí. Después el documental sí menciona que el gobierno de Perón autorizó el divorcio, y algunas de las medidas del gobierno de Perón que irritaron a la Iglesia, pero lo menciona muy de paso. Y me parece que este es un episodio central. Digo, por ejemplo, el jefe del golpe del 55 fue un retirado de 1951. No había militares en actividad activamente conspirando. Fue un general retirado en 1951, Eduardo Lonardi, que era un hombre de confesión diaria, un hombre estrechamente vinculado con la jerarquía católica. No solo las consignas eran Cristo vence, sino que el santo y seña entre los complotados era Dios es justo.
Y la famosa Marcha de la Libertad se grabó en el sótano de una iglesia, y está inspirada en el himno falangista de Cara al Sol, digamos que a su vez fue una obra del nacionalcatolicismo español. Todo eso lamentablemente no está. De todos modos, yo digo, no quiero ser injusto, porque es un trabajo muy estimable y a mí me pareció muy, muy valioso. Ahora, es importante destacar que transcurridos 65 años, la Iglesia Católica no ha hecho una autocrítica, no ha pedido disculpas, ni por ese bombardeo, ni por la participación posterior en el derrocamiento de Perón. Ahí en Córdoba, en septiembre, los tanques tenían pintado el Cristo Vence, y había sacerdotes armados que participaron en la sublevación, muy al estilo de lo que fue en la Guerra Civil Española, con la diferencia de que en España los republicanos, y sobre todo, digamos, los sectores comunistas dentro de los republicanos, mataron muchos sacerdotes. En la Argentina el peronismo no le tocó un pelo a un sacerdote, nunca, jamás. Recién después del bombardeo, la noche del propio 16 de junio, se produjo el incendio de los templos. Sí. Pero antes no había habido nada de eso. Y tampoco ha habido ninguna autocrítica, ningún pedido de perdón por los fusilamientos del año siguiente, por el gobierno, digamos, del general Aramburu y del almirante Rojas, contra la sublevación del general Valle. Bueno, me parece un tramo de la historia argentina muy importante que tiende a olvidarse, y tiende a olvidarse naturalmente porque, digamos, hay un intento, digamos, de mostrar a los sectores de la alta burguesía y su relación con la Iglesia Católica como, digamos, héroes de una historia, y atribuir todos los males y la violencia al peronismo, lo cual es absolutamente falso. Digamos, Perón era un bravucón, Perón amenazaba todo el tiempo, den leña, vamos a colgarlos, alambre de enfardar, 5 por 1. Él dijo mucho, pero no lo hacía, no lo hacía. Después del 16 de junio, podían perfectamente haber aplicado la ley marcial y fusilar a los que participaron, y lo mismo con el alzamiento de 1951 del general Benjamín Menéndez, el tío de Luciano Benjamín, y tampoco lo hizo. Es decir, el peronismo no fue nunca sanguinario. En cambio, el antiperonismo fue sanguinario en la Argentina. Y me parece que es importante traer esto a colación en este momento de la Argentina, por razones que no necesito explicar. Totalmente. Horacio, hablamos el viernes, ¿te parece? Porque tenemos justo ahora otra nota que te había contado, que bueno, si querés podés quedarte escuchando. Saludos a Evo. Dale, un abrazo grande, Horacio Codazos. Bueno,